La esposa fingió ser otra chica para estar con su esposo. Hoy tenemos una historia con un giro argumental similar. Disfruta del espectáculo. Era demasiado tarde. Diana no estaba segura de cuán tarde era. Pero estaba completamente segura de que era demasiado tarde para que alguien llamara. De todos modos, esperaba que fuera el teléfono de Mars. Simplemente se cubrió la cara con una almohada y agradeció en voz alta. Cuando la llamada se detuvo después del quinto timbre, acababa de lograr estar cómoda cuando el timbre sonó de nuevo. ¡Maldición!, gritó, abriendo los ojos de nuevo. Martín, responde tú, maldito. Las palabras se detuvieron de repente cuando se dio cuenta de que su esposo no estaba en la cama con ella. Miró el reloj. Eran las 3:37 am mientras recogía su teléfono del velador y se preguntaba por qué su esposo no estaba allí. Él estaba allí cuando se fueron a dormir hace unas horas. Sí. Hola. Hola. Murmuró algo en el teléfono. ¿Es usted Diana Miller? Sí. Sí, es verdad. ¿Quién es este? ¿Eres la esposa de Martín Miller? Sí. Por el amor de Dios. Sí. ¿Quién es este? Señora Miller, este es el departamento de emergencias del Centro Médico Nordstrom. Su esposo fue traído hace aproximadamente una hora y teníamos su información de contacto del incidente. Hace un año tuvo un accidente automovilístico. ¿Podría venir ahora mismo? Dios mío. ¿Está bien? No tengo derecho a discutir su estado por teléfono. Señora, por favor, venga. Sí, claro. Estaré allí lo antes posible. Corrió escaleras arriba donde su hija estaba durmiendo. Dallas, nombrada así por la ciudad en la que fue concebida, asistía a una universidad local, pero vivía en casa para ahorrar dinero. Disfrutó viviendo en los dormitorios durante su primer año. Pero a medida que crecía, se dio cuenta de que vivir cerca del campus no sería propicio para sus estudios. Di, despierta. Nada. Di, despierta. Esta vez empujándola ligeramente en el hombro. Todavía nada. Dallas, despierta. Dallas se sentó derecha en la cama e intentó forzar sus ojos borrosos para enfocarse. La luz estaba encendida en la habitación. Dallas, tu padre tuvo un accidente. Está en la sala de emergencias. Necesitas vestirte. Tenemos que irnos. Se levantó de la cama y se puso el camisón sobre la cabeza, sin pensar en el hecho de que a los 20 años estaba parada sin ropa frente a su madre. Por su parte, Diana ni siquiera se dio cuenta, ya que estaba demasiado ocupada sacando ropa para Dallas. Finalmente vestida, las dos mujeres condujeron al hospital lo más rápido posible. Dallas comenzó a bombardear a su madre con preguntas sobre lo que había sucedido. Pero Diana no tenía más información. Pareció una eternidad antes de llegar allí. Pero solo fueron unos 10 minutos, considerando la falta de tráfico. Los llevaron a la habitación de Martín en el departamento de emergencias y se sorprendieron por su estado. Estaba cubierto de vendajes y claramente inconsciente. Les dieron formularios para llenar. Tu dolor no te libera de la burocracia. Dallas movió su silla para estar más cerca de su padre. Se quedaron allí durante aproximadamente una hora antes de que un hombre y una mujer uniformados entraran. Buenas noches, señora. Soy el oficial Gail Stanton y este es mi compañero Robert Hansen. Fuimos los primeros en llegar a la escena. ¿Alguna noticia sobre cómo está él? Nadie nos dijo nada. Respondió la oficial Diana. Oh, esta es mi hija, Dallas. Necesitamos hacerles algunas preguntas. Sé que ahora no es el momento adecuado, pero es mejor hacerlo lo antes posible. Ciertamente. ¿Sabes qué estaba haciendo tu esposo en la calle a esa hora? Estaba en casa y nos fuimos a la cama juntos alrededor de las 10 p.m. Ni siquiera sabía que se había ido hasta que llamó el hospital. Dijo la oficial Stanton.
Dallas, ¿puedes confirmar esto? En realidad sí. Vimos una película en la televisión que terminó a las 10. Y luego todos nos fuimos a la cama. ¿Qué película? Algo con Keanu Reeves. Algún tipo de película de acción. Papá lo eligió. Era su turno. ¿Tuvieron algún problema especial? Tal vez financiero o matrimonial. Nada que todas las parejas casadas no hayan enfrentado. ¿Ningún problema especial? No. Simplemente no entiendo por qué salió sin mi conocimiento. ¿Las personas en el otro auto resultaron heridas? Ese es el punto, señora Miller. Fue un accidente de un solo automóvil. Y según 2 testigos, el automóvil de su esposo iba bien. Y entonces, de repente, aceleró directamente hacia el gran roble que está en la esquina de las autopistas 121 y 288. No hubo marcas de frenado y nadie recuerda haber visto luces de freno. Diana y Dallas miraron a los oficiales cuando quedó claro lo que estaban insinuando. ¿Están insinuando que mi esposo hizo esto a propósito? Necesitamos inspeccionar el automóvil en busca de posibles problemas mecánicos. Y, por supuesto, necesitaremos hablar con su esposo cuando se despierte. Pero ciertamente es una de las posibilidades que estamos considerando. Sí. ¿Están seguros de que no hubo problemas que valiera la pena mencionar? Oficiales, quiero mucho a mi esposo y tenemos un matrimonio maravilloso. No, no hay problemas que pueda pensar. Estoy segura de que fue solo porque perdió el control o se quedó dormido. Ya era muy tarde. Estoy segura de que hay una explicación razonable. Diana estalló en lágrimas y no pudo terminar la frase. El oficial Stanton dejó una de sus tarjetas en la mesa pidiéndoles que llamaran si recordaban algo más y luego salió del hospital. Dallas cerró la puerta de la habitación de Martín. ¿No les dijiste que no, Dallas? No lo hice, respondió su madre cuando las lágrimas cesaron. No es asunto suyo y no tiene nada que ver con esto. A tu padre no le importó. Tal vez dirá algo cuando hablen con él. Entonces veremos. Los siguientes días pasaron lentamente. Martín permaneció inconsciente y fue hospitalizado. Mientras Diana y Dallas pasaban todo el tiempo posible allí. A menudo estaban juntos y se aseguraban de que nunca lo dejaran solo. Por suerte, Diana conocía al jefe de Martín y lo llamó para contarle lo sucedido y que Martín faltaría al trabajo. Evitó cuidadosamente decir algo que pudiera hacer que alguien pensara que podría ser un intento de suicidio. El accidente ocurrió el sábado por la noche, y Martín eventualmente comenzó a mostrar signos de despertar el miércoles por la mañana. Al mediodía, tenía los ojos abiertos, aunque solo podía mirar alrededor. Diana estaba allí y notó sus ojos y se acercó a la cama para tranquilizarlo de que todo estaría bien. Unos segundos después, una enfermera entró apresuradamente en la habitación. Algo en los monitores le advirtió que el paciente había despertado. Diana regresó a su asiento para dejar que la enfermera hiciera su trabajo. Pronto, más médicos entraron en la habitación para revisar a Martín. Diana aprovechó la oportunidad para salir afuera para llamar a Dallas y decirle que su padre había despertado. Dallas no respondió, así que dejó un mensaje de voz. Pronto, se retiró la mayor parte del equipo médico. El brazo izquierdo de Martín estaba roto, pero él era diestro y esto no debería haberlo afectado demasiado. Su garganta estaba irritada por el tubo, así que le dieron una pizarra para que pudiera comunicarse. La enfermera leyó el mensaje y le preguntó si estaba seguro. Martín asintió con la cabeza. La enfermera salió rápidamente al pasillo mientras continuaban los exámenes. Señora Miller, debo informarle que su esposo ha pedido que no se le permita volver a entrar en su habitación. Y tampoco mi hija. ¿Qué? Él es mi esposo. Tengo derecho a estar allí con él. Lo siento mucho, señora Miller, pero los deseos del paciente tienen prioridad. Déjame hablar con él. Resolveremos las cosas.
Diana intentó pasar al lado de la enfermera, pero no pudo acercarse más. Así que recurrió a gritar. Martín. Martín, por favor háblame. ¿Qué está pasando? ¿Martín? Martín. Señora Miller, por favor deje de gritar. Está perturbando a nuestros otros pacientes. Puede esperar afuera de la habitación si lo desea. Pero si la atrapamos intentando entrar en la habitación o haciendo ruido, la sacaremos del edificio. ¿Me he hecho entender? Sí, por supuesto. Diana no tenía otra opción. Dallas finalmente llegó al hospital. 45 minutos después, encontró a su madre sentada en una silla fuera de la habitación. Mamá, ¿por qué estás aquí? Tu padre nos prohibió entrar en la habitación. ¿Nosotros? Quiero decir, entiendo por qué te prohibió a ti, pero ¿por qué a mí? ¿Qué demonios significa eso? ¿Y por qué tardaste tanto en llegar aquí? Acababa de despertarme cuando Bradley entró para ver cómo estaba. Rezo para que no estuvieras con tu novio en lugar de estar aquí para tu padre. Lo siento, mamá, pero él estaba inconsciente cuando me fui. Dallas respondió con un tono que mostraba que no lo lamentaba. Fue realmente estresante y necesitaba relajarme. Funcionó muy bien. Por lo que vale, cuando tengas la oportunidad, deberías llamar también. No voy a hacer eso, y no hablemos de eso ahora. Es irrespetuoso. La ironía de la situación hizo que Dallas se riera. Hubo un golpe en la puerta, seguido de una mujer morena alta y muy atractiva. Estaba vestida profesionalmente, pero no como médico, aunque su placa la identificaba como empleada. Buenos días, señor Miller. Soy la doctora Lasser, una de las especialistas en salud mental del hospital. ¿Cómo se siente? Tan bien como podría esperarse, supongo. Han pasado 9 días desde el accidente. Recuperó la capacidad de hablar. La pizarra blanca era cosa del pasado. Preguntó sobre cuándo podría ser dado de alta y nunca pudo obtener una respuesta clara. Aún así, el hospital me pidió que hablara contigo. Esto está bien. Tengo una elección. No si quieres regresar a casa pronto. Realmente tengo que liberarte para dejarte ir. El psiquiatra respondió con una sonrisa perpleja en su rostro. Entonces comencemos. La doctora Lasser acercó una de las sillas a la cama y se sentó, cruzando sus largas piernas. Le llevó unos minutos revisar los papeles. Bueno, entonces te trajeron hace poco más de una semana después de un accidente. Una colisión con un gran árbol. También veo que has prohibido que tu esposa e hija te visiten. Y sospecho que estas cosas están de alguna manera conectadas. Lo entiendo, Martín respondió. Ella me engañó. Desafortunadamente, esto es algo común en estos días, aunque rara vez conduce a tal reacción. ¿Hay más en esto? Martín guardó silencio durante varios minutos. Realmente no quería hablar de eso, especialmente con una mujer atractiva. Se preguntaba si tenían a un tipo realmente viejo con el que pudiera hablar. La doctora Lasser esperó pacientemente. Esta no era la primera vez que tenía que esperar a que alguien se obligara a hablar. Su paciencia fue recompensada. Sufrí de depresión, creo. Nada que haya sido diagnosticado ni nada por el estilo. Simplemente estaba. Bueno, como dije, deprimido por algo específico o simplemente en general. Creo que no podía, ya que no tenía erecciones un poco más de un año después del accidente anterior. Entiendo. Por supuesto que ella sabía. Probablemente tenía todo su historial médico en sus manos. Solo quería que él lo dijera correctamente. Ni siquiera fue un accidente. Estaba en el asiento trasero. Mi jefe estaba en el asiento del pasajero y su jefe conducía. Nos golpearon por detrás. No había airbags ni siquiera daños muy grandes. Pero yo no estaba preparado para eso.
Golpeé mi cabeza en el asiento delantero. Supongo que fue la razón. El informe dice que sufriste un golpe y una leve conmoción. Mis médicos no pudieron explicarlo. Ninguna de las pastillas funcionó en absoluto. Realizaron un montón de pruebas, algunas varias veces, y la mejor explicación que obtuve fue que algo sucedió y parte de mi cerebro resultó dañada. Entonces, no podías lograr erecciones, lo que llevó a que tu esposa eventualmente quedara insatisfecha con tu vida íntima, lo que a su vez la llevó a tener una aventura. Esto finalmente te desgastó y llevó a los eventos de esa noche. ¿Es algo así? En pocas palabras, sí. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que tu esposa hiciera esto? 7 u 8 meses, creo. Intentamos resolver las cosas de otras maneras. Bueno, ya sabes, hay ciertos tipos de ayudantes. Sí, entiendo cómo funciona, señor Miller. Ya he tenido intumantes. Por supuesto. Lo siento, solo me siento un poco incómodo. De todos modos, al principio todo estaba bien y esperábamos que mi habilidad regresara. Hablábamos de pasar todo el fin de semana en la cama, pasándola realmente bien. Por supuesto, esto nunca sucedió. Eventualmente esto continuó tanto tiempo que ella decidió satisfacer sus necesidades en otro lugar. ¿Te habló de esto antes? No. Me enteré de esto cuando llegué a casa del trabajo temprano. Cliché, ¿verdad? Lo sé. Y no solo estaba en casa con su amante, sino que mi hija y su novio también estaban allí. ¿Lo hicieron en grupo?, preguntó la doctora Lasser, con evidente sorpresa en su voz. No, gracias a Dios. Diana y Bill estaban en el dormitorio y Dallas y Brad estaban en la sala de estar. Así es como descubrí que mi esposa me estaba engañando. Y mi hija lo sabía y aparentemente lo aprobaba. Lo que explica por qué tu hija también fue prohibida. Sí. Oh, ¿y si no lo he mencionado antes? Bill es el padre de Brad. Lo conocíamos antes por casualidad, como el padre del novio de nuestra hija. Más tarde supe que fue la hija quien sugirió a Bill a su madre. Este es otro golpe. ¿Los confrontaste? Bueno, no exactamente. Quizás si Dallas no hubiera estado allí, me habría encontrado con Diana. Pero ya había visto suficiente de la anatomía de mi hija. Entonces me fui. ¿Cómo fue la explicación entonces? No fue lo que esperaba. Estaba triste de que supiera esto, pero dejó claro que si no podía cuidar de ella, lo delegaría a otra persona. Y prefería un compañero a tiempo completo, como ella lo dijo, a tener que buscar a alguien nuevo cada vez. Bill estaba soltero y tenía necesidades similares. Así que él fue su elección. Tus acciones. ¿Qué podía hacer? Ella tenía razón en que yo no podía tener intimidad. No era culpa suya que yo no pudiera. Así que hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué pasaría si, hipotéticamente, ella te lo preguntara con anticipación? ¿Estarías de acuerdo? Sabes, lo pensé mucho. Y parte de mí quería decir que estaría de acuerdo porque la amaba y quería que fuera feliz. Pero no creo que estaría feliz con eso. Hicimos votos, hicimos promesas. Y una de ellas era en la salud y en la enfermedad. No haría eso a ella. Así que no podría soportar que ella hiciera eso conmigo. Obviamente ella siguió viéndolo. Y ahora que yo lo sabía, ella era menos reservada al respecto. No sé si empezó a hacerlo más a menudo desde que no sé cuántas veces lo hacían antes. Pero antes. Estaba limitado al día cuando yo estaba en el trabajo. Ahora incluía viajes a la tienda los fines de semana. Y parte de ese tiempo claramente lo pasaba con Bill. Debe haber sido difícil. ¿Difícil? Eso ni siquiera comienza a describir la situación. Pero de nuevo, no pensé que pudiera hacer algo. Ella merecía una vida íntima, pero yo no podía proporcionarla. Y todo eso me estaba matando.
cuéntame sobre la noche en que ocurrió el accidente. Toda la familia vio la película en la televisión. Mantuve mi dolor. Esa es la pintura emocional para mí mismo. Creo que fue un error, pero no quería cargar a Diana o a Dallas. Se besaron y abrazaron para despedirse mientras yo recibía un buenas noches de Dallas. Creo que fue en ese momento que me di cuenta de que ella había perdido completamente el respeto por mí como padre y como hombre. Apenas podía culparla, ya que yo tampoco me respetaba a mí mismo. Me preparé para ir a la cama como de costumbre. Diana hizo lo mismo. Todo era igual que siempre. Cada noche lo mismo. Esperé hasta que Diana se quedó dormida, luego me vestí y agarré mi cartera y las llaves. Subí las escaleras y miré hacia la habitación de Dallas. Ella también estaba durmiendo. Le lancé un beso y me despedí. Me fui y me metí en mi coche. Sabía que había airbags allí, pero pensé que si lo golpeaba lo suficientemente fuerte, no importaría. No tenía un plan específico. Simplemente conduje por la zona. Sabía del Gran Roble, pasé por él por primera vez y me di cuenta de que no había obstáculos y un enfoque bastante directo. Se sentaron en silencio durante unos minutos, ambos dejando que la historia se procesara en sus mentes. Finalmente, el médico habló. Señor Miller, quiero agradecerle por ser tan abierto y honesto conmigo. Eso es una gran rareza. Voy a dejarlo descansar un poco y pensar en lo que me ha contado. ¿Está bien si vuelvo mañana? No me voy a ningún lado, dijo sarcásticamente. Se estrecharon las manos y el doctor Lasser salió de la habitación. Martín tomó su teléfono móvil, que había dejado en casa esa noche y que Diana le había traído antes. Le dijo que no y respondió varios mensajes en correos electrónicos. También informó a su jefe sobre las últimas noticias. Luego cerró los ojos e intentó dormir un poco. Al regresar a casa, Diana intentó controlarse. Tenía la impresión de que Marnie estaba bien con su encuentro con Bill, que se lo había dado como un regalo porque la quería mucho. Incluso cuando se enteró por primera vez del incidente, ya no creía que fuera un accidente. Estaba segura de que no tenía nada que ver con ello. Pero ahora ya no estaba tan segura. Sospechaba que la policía estaba hablando con su esposo. Pero Oe quien no mencionó nada sobre su relación con Bill. La policía no volvió a contactarla desde el INTAM. Fuera del matrimonio, técnicamente no es un delito. Así que tal vez solo pensaron que fue un intento de suicidio y lo dejaron así. Caso cerrado. Sin embargo, él nunca realmente se molestó, ¿verdad? Si es así, ella no lo recordaba. Y además, no iba a vivir una vida de celibato solo porque algún idiota decidió incriminar al jefe de su esposo. Esto no era lo que ella había aceptado y demonios, no iba a aceptarlo ahora. Una vez que Marty regresara a casa, intentaría ser más consciente de sus sentimientos, más observadora en su relación con Bill. Pero de ninguna manera iba a rendirse. A la mañana siguiente, como prometido, la doctora Lasser entró. Marty notó los cambios externos en el atuendo de la buena doctora. Lamentablemente, el pequeño Marty seguía siendo un recluso. ¿Cómo te sientes esta mañana, señor Miller? No ha cambiado mucho desde ayer. Documento listo para ir a casa. Pero creo que depende de ti. Bueno, en parte. Pero estás detenido durante 72 horas y lo exige la ley estatal. La cuenta regresiva de este tiempo comienza con nuestra conversación de ayer. Así que al menos 2 días más. Está bien, documento. Al menos la comida aquí no es tan mala. Rieron juntos, un clásico pero efectivo, señaló la doctora Lasser. Me alegra ver que estás bromeando. Yo también. Ha pasado mucho tiempo y con tiempo me refiero a meses desde que me sentí como yo mismo. Solía ser un gran bromista, tanto que a veces sacaba de quicio a Dallas. ¿Has tenido otros pensamientos negativos? ¿Podemos encontrar más callejones oscuros en tu mente? Sabes,
Doctora, este no es el caso. Pasé un año sintiéndome bastante deprimido y he estado deprimido los últimos meses. Ya no lo siento. Dio paso a la ira y la decepción. Decepcionado con Diana y Dallas, por supuesto. Más con Diana. Pero sobre todo decepcionado conmigo mismo por no haberme defendido. Por no dejarle saber a mi esposa que lo que estaba haciendo era inaceptable. ¿Tienes la intención de tomar esta posición ahora? Sin duda. Aunque admito que estoy tentado a simplemente divorciarme, tengo que aceptar parte de la culpa por dejarla pasar por encima de mí. Pero si ella está de acuerdo en dejar de ver a Bill, entonces estoy listo para ver a un consejero e intentar reparar nuestro matrimonio. Aprecio tu determinación, señor Miller. Raramente veo que un cambio tan drástico suceda tan rápido. Tuve mucho tiempo para pensar mientras estaba aquí acostado antes de que nos encontráramos. Agradezco que me hayas dado la oportunidad de expresarlo, de contárselo a alguien. Esto me permitió enfocarme en mis pensamientos. Excelente, señor Miller. Simplemente excelente. En ese caso, voy a terminar hoy. Pasaré mañana para una última charla. Pero no veo razón por la cual no pueda salir según lo programado. Estoy deseando. Documento. Diana y Dallas estaban allí para recogerlo cuando fue dado de alta. Si iba a intentar cambiar las cosas, necesitaba empezar actuando como si las cosas fueran a cambiar. Los airbags fueron sorprendentemente efectivos, mucho más de lo que Marty esperaba. La peor parte fue la conmoción cerebral que sufrió, lo que requirió que pasara mucho tiempo descansando y relajándose en la oscuridad. La televisión estaba apagada y sonaba música suave de fondo. Su esposa e hija se desvivieron por él. Todo estaba bien durante poco más de una semana hasta que Diana anunció que necesitaba ir de compras. No, Marty dijo calmadamente. ¿Qué? Respondió Diana, confundida, acostumbrada a Marty. Hay cosas que necesitamos, incluyendo algunas de tus cremas curativas. Haz una lista para Dallas. Ella puede ir. ¿Por qué me estás metiendo en esto, papá? Además, tengo planes para ver a Bradley. Entonces tienes un incentivo para terminar tus compras rápidamente, ¿no, Diana? ¿Lista? Esto es gracioso, Martín. No puedes simplemente llegar a casa y cambiar todo de arriba abajo. Dallas tiene planes y yo voy a la tienda y eso es final. ¿Me estás tomando por tonto, Diana? ¿Tonto? No, Marty, por supuesto que no. ¿Por qué preguntas esto? ¿Crees que no entiendo que estos viajes de compras son una excusa para ver a Bill? Nunca olvidé volver a casa con víveres, Martín. Nunca. Sí, y esta es una excelente tapadera, pero has estado fuera demasiado tiempo. Y no solo eso, sino que puedo verlo en ti. En tus ojos cuando no me miras en tu ropa. Cuando no se ven del todo bien en tu maquillaje. Siempre es un poco diferente. Al menos pasas parte de tu tiempo con Bill y eso ya no pasará más. El shock en los ojos de Diana era obvio, y Dallas de repente sintió un poco más de respeto por su padre. Marty, por favor. Ya hemos discutido esto. Ahora, haré todo lo posible para ser más cuidadosa. Aparentemente, me he relajado un poco demasiado con mis encuentros. Pero por supuesto, no renunciaré a ello. Tengo derecho a tener una pista en la vida, y pretendo tener una. Así que nuestros votos no significaban nada. ¿Dejar a todos los demás en la enfermedad y en la salud? Bueno, eso es parte de la enfermedad. Y no dejas atrás a los demás. Pero lo harás ahora mismo. Dejas de ver a Bill, y vamos a un consejero para reparar nuestro matrimonio o no y llamaré al abogado de divorcios el lunes. No harás esto, Martín Miller. No te atrevas a amenazarme. Si pudiera tener intimidad contigo y solo contigo, lo haría. Pero no puedo. Y no es mi culpa. No causé el accidente.
Ni siquiera estaba allí de repente porque no tenía nada que ver con eso. Mi vida íntima ha terminado, y debería aceptarlo. No sucederá. Así que voy a ir de compras, ver a Bill y cuidar de mis necesidades. Si quieres hablar de ello más tarde esta noche, podemos hacerlo. Pero no te atrevas a pensar que puedes dictarme qué puedo y qué no puedo hacer sin. Esperando otra palabra de su esposo, Diana salió de su puerta principal, cerrándola con un golpe que hizo temblar la ventana. El silencio era ensordecedor. Padre e hija se miraron, y luego Marty fue a su habitación. Por primera vez en su vida, Dallas Miller estaba preocupada por el futuro de su familia, por el matrimonio de sus padres. Papá nunca realmente enfrentó a mamá. Pero nunca había pasado nada tan serio entre ellos. Pero decidiendo que esto era entre ellos y que no podía hacer nada, se puso en orden y fue a encontrarse con Bradley. Alguna parte de Diana esperaba que Marty nunca se recuperara porque no estaba segura de si alguna vez podría renunciar a Bill. Bill era agresivo. Bill era fuerte. No creía que lo que estaba haciendo la hubiera lastimado. Simplemente lo hacía. Marty siempre era tan gentil, tan atento. Entonces, Marty. Ya estaba oscureciendo cuando Dallas regresó a casa. Encontró a su padre descansando en su habitación. Había un tenue resplandor, que se dio cuenta de que venía del baño donde la luz estaba encendida y la puerta estaba ligeramente abierta. Se dio cuenta de que su padre quería algo de luz, pero ninguna de las lámparas de la habitación quemaba tan bajo. ¿Papá? Se puso de pie con la espalda hacia ella y no se giró, pero respondió. Dallas, lo siento. Esto llamó su atención, así que se sentó cuidadosamente en la cama y se giró para ver a su hija llorando en silencio en la puerta. ¿De qué estás hablando? Había dejado de llamarla con todos los pequeños apodos que había usado anteriormente después de descubrir que ella había ayudado a su madre a encontrar un amante, y dudaba en hacerlo. Ahora, aunque estaba llorando, no pudo evitar pensar que todo era una trampa. Dallas caminó más cerca hasta que estuvo justo al pie de la cama. Lo siento por lo que hice. Solo estaba tratando de ayudar a mi mamá. Sabes, estaba tan molesta por lo que tuviste que pasar y que no pudieras. Sus miradas se encontraron por un momento. Bueno, ¿sabes qué? No pudiste. Y el padre de Bradley había estado pasando por lo mismo desde que la señora Coyle murió. Bradley dice que su papá siempre habla de cuánto la extraña, especialmente cerca. Pensé que podrían, ya sabes, cuidarse mutuamente. Lamento decirlo, pero nunca pensé en cómo esto te afectaría a ti. ¿Eso es lo que hiciste esa noche? Marty se sorprendió por este repentino desahogo de su hija. Podría haber sido un ardid, pero tuvo que aceptar la confesión tal como venía. Si lo engañaron, ofendieron, engañaron de nuevo, entonces así sea. Principalmente, sí. Creo que estaba muy deprimido solo porque no podía. Bueno. Ya sabes lo que no podía hacer. Padre e hija volvieron a cruzar miradas, intercambiando esta vez una breve sonrisa. Pero ya se acabó, Deli. No voy a volver a hacer esto. Espero que no. Te necesito. ¿Vas a divorciarte de mamá? Todavía no he tomado decisiones finales, cariño, pero no veo otro resultado a menos que ella deje de ver a Bill. Pero guárdalo para ti. Ella tiene que cambiar porque ella quiere, no porque tiene que hacerlo. De acuerdo, papá, voy a subir. Oh, terminé con Bradley esta noche. Marnie trató de contener la sonrisa en su rostro. Nunca le había gustado particularmente el chico, pero esto le sorprendió porque ella parecía tener un enamoramiento por él o estaba enamorada. ¿Por qué? Preguntó Marty, interesado en este giro de los acontecimientos. ¿Por qué? Dallas comenzó, luego hizo una pausa para pensar. Porque una vez mi papá me dijo que él no era lo suficientemente bueno para mí. Y finalmente me di cuenta de que tenía razón.
Finalmente me di cuenta de que mi papá tenía razón en muchas cosas. Una sonrisa apareció en los labios de Mardis mientras se daba cuenta de que su pequeña había crecido mucho hoy. Dallas se acercó a su padre, lo abrazó y se dio cuenta de que era el primer abrazo que compartían en mucho tiempo. Finalmente se separaron, se sonrieron mutuamente. Luego Marty observó cómo Dallas salía silenciosamente de la habitación y subía las escaleras antes de que Marty escuchara cerrar la puerta del dormitorio de su hija. Escuchó a Diana piar mientras cerraba su automóvil. Los buenos sentimientos que acababan de llenarlo de alegría desaparecieron al instante. Se acostó de nuevo y cerró los ojos. Unos momentos después, Diana entró en la habitación. Se duchó en casa de Bill, y Marty sugirió que era mejor que volviera recién lavada en lugar de oler a Intam. ¿Podrías ayudar con las compras, por favor?, preguntó Diana. ¿Realmente hay compras allí?, bromeó Mary, sentándose. Sí, Marty. Te dije que iba a hacer la compra y fui. Marty sacó las bolsas del coche y las dejó en el mostrador. Notó que no había alimentos refrigerados ni congelados. También encontró un recibo, y la marca de tiempo mostraba que había salido del supermercado hace casi 2 horas. Primero fui de compras y luego fui a ver a Bill, explicó Diana. Resultó que, aunque Marty sabía que esto sucedería, la evidencia frente a él le dolía. Después de guardar sus cosas, Marty se dirigió al dormitorio. Sin decir otra palabra, se preguntó si debería siquiera volver a sacar este tema. Realmente no tenía sentido. Diana dejó claro lo que pretendía hacer, así que el siguiente paso era su respuesta. Algo tenía que cambiar. ¿Querías hablar un poco más?, preguntó su esposa con un tono que indicaba que no serviría de nada. No, Diana, has dejado claro tu posición. La expresión y el tono de Diana se suavizaron. Amaba a su esposo y no quería perderlo. Él era su mejor amigo y la persona con la que más disfrutaba pasar tiempo. Realmente no pensaba que organizar su propia gratificación íntima, dadas las circunstancias, fuera un problema, y esperaba que Marty eventualmente sintiera lo mismo. Diana asintió aprobadamente y se dirigió a su armario para vestirse. Había pensado en volver a cierta intimidad con su esposo que había estado echando de menos. Pero esta noche no era esa noche. Para cuando se cambió para ir a la cama, Mary ya estaba dormido. O al menos era bueno fingirlo. El divorcio no fue fácil. Diana estaba furiosa. Cuando se presentaron los papeles, Mary fue lo suficientemente amable como para enviarlos a casa y se aseguró de estar con Dallas. Después de mudarse a la habitación de invitados que estaba arriba, junto a la habitación de Dallas, Diana luchó obstinadamente contra el divorcio. Contrató a un abogado muy agresivo y él hizo todo lo posible. Incluso intentaron declararlo mentalmente incompetente, citando un intento de suicidio. Marty, anticipando que ella podría intentar algo similar y porque pensaba que sería una buena idea, comenzó la terapia la misma semana en que se presentaron los documentos. El psicólogo que vio era reputado, y cuando testificó que Marty definitivamente ya no corría riesgo de suicidio, el juez estuvo de acuerdo. La pelea podría haber durado mucho más. Pero justo cuando Diana parecía estar a punto de pisarle los talones, intervino Dallas. Le dejó claro a su madre que estaban equivocados, que las necesidades de Diana no superaban los votos y promesas que había hecho. La vida no siempre es justa, y tenía que estar allí para su esposo y sufrir a su lado. Dallas también dejó claro que cualquier resistencia adicional dañaría su futura relación madre-hija, posiblemente para siempre. Ante la pérdida tanto de su esposo como de su hija, Diana sintió que no tenía otra opción y abandonó su oposición al divorcio. La casa se vendió. Mary aceptó la pensión alimenticia durante varios años, sabiendo que el juez de todos modos la ordenaría. Diana alquiló un apartamento con 2 habitaciones no lejos de su trabajo, y pudo trabajar a tiempo completo 8 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Pero el divorcio la dejó amargada, especialmente cuando Bill le hizo saber que ya habían terminado.
Parecía que había un par de mujeres más con las que dormía, y Diana perdió su atracción. Una vez que ya no estaba casada, Dallas continuó asistiendo a la universidad, alternando entre quedarse con ambos padres, aunque con el tiempo Diana comenzó a adoptar el papel de víctima y siguió culpando a Marty por el divorcio. Una vez más, cuando Dallas escuchó a su madre decir, «Si tan solo fuera más comprensivo», le gritó a su madre, «¿Pensaste en papá?». Marty entró en el club ligeramente iluminado alrededor de las 10 p.m. Era viernes por la noche y solo quería salir de casa. Solo buscaba un pasatiempo agradable a corto plazo. Quería tomar unas copas y tal vez bailar. Se sentó en la barra y pidió un ron con cola. Mientras saboreaba su bebida, miró alrededor de la multitud y notó a una mujer al final de la barra que le resultaba familiar, pero no pudo recordar quién era. Un vaso casi vacío de vino estaba frente a ella. Su cabello era castaño oscuro y largo, y su vestido apenas cubría su pecho. Marty la miró detenidamente y recordó una pequeña sonrisa que apareció en sus labios mientras tomaba su bebida y se acercaba a la mujer. Ella lo miró justo cuando él se acercaba a ella. «Doctora Lasser», dijo él. Ella lo miró a los ojos y estudió su rostro por un momento, pero no mostró de inmediato ningún reconocimiento, y Marty pensó que tal vez estaba equivocado. «No soy la doctora Lasser del hospital. Aquí en el mundo real soy Vicky, pero me temo que me estás poniendo en desventaja. Ha pasado algún tiempo y estoy seguro de que tú te comunicas con muchos más pacientes que yo con excelentes psicólogos. Soy mucho mejor con los nombres que con los rostros. Pruébame. Martin Miller». Vicky consideró el nombre por un minuto, y Marty esperó pacientemente a que ella admitiera la derrota. La observó atentamente y, si le hubieras preguntado más tarde, habría jurado que realmente vio cómo en su cerebro se encendía la bombilla. «Ah, señor Miller. Una esposa infiel en una colisión bastante repentina con un árbol, si no me equivoco». «No te equivocas, y estoy sorprendido de que solo hayamos hablado 2 veces hace más de un año». «Demonios, casi hace 2 años. Es suerte. ¿Quieres unirte a mí?». Marty se sentó, haciendo señas al camarero para que volviera a llenar sus vasos. «Gracias. Estoy complacida». «Entonces, ¿qué te trae aquí esta noche? ¿Estás saliendo con alguien?», preguntó Marty. «Estoy intentando», respondió Vicky y el destello en sus ojos dejó claro lo que quería decir. «¿En serio? Pensé que recordaba una piedra bastante impresionante en tu dedo». «Tal vez fue así. No pasó mucho tiempo antes de que mi divorcio se hiciera final. Llevaba mis anillos mientras intentaba convencer a mi ex esposo, de que realmente no tenía nada en común con la cajera de 20 años, aparte de querer que una de sus amigas se les uniera en la cama. Me temo que no tuve éxito». «Dios mío. ¿Siguen juntos?». «Esto puede ser un poco sorprendente para ti, señor Miller, pero después de que se finalizó mi divorcio, perdí completamente el interés en el estado civil de Wayne». «No tengo la menor idea». «Ciertamente fue una pregunta estúpida y por favor llámame Marty o Martín o incluso cualquier cosa menos señor Miller». «¿Cómo te llamaba tu esposa?». «Marty». «Bueno, Martín, ¿podrías llevarme a la pista de baile?». «Por supuesto, Martín». Marty pidió al camarero que guardara sus bebidas detrás de la barra, luego tomó la mano de Vicky y la llevó a la pista de baile. Era un baile rápido y rápidamente entraron en ritmo. Esta canción fue seguida por otra rápida y luego comenzó una canción más lenta. Permanecieron en la pista todo el tiempo abrazados mientras bailaban al ritmo de la música lenta. Vicky envolvió sus brazos alrededor del cuello de Martín mientras sus manos estaban apretadas contra su espalda. Siendo un tipo, Martín notó de inmediato la falta de sostén. Se miraron a los ojos por un momento antes de que Vicky apoyara su cabeza en su hombro. Aún así, no se soltaron del abrazo. Cuando comenzó la segunda canción, Martín se perdió en las sensaciones de esta hermosa y suave mujer que olía increíblemente bien.
cuando la canción terminó, Vicky aprovechó la ligera disminución en el volumen de la música para decir unas palabras. Martín, ya estoy cansada de bailar, pero también estoy muy sola, si entiendes a qué me refiero. Susurró en su oído. ¿Qué tal si me llevas a casa y hacemos algo al respecto? Martín tomó su mano y regresó a la barra, pagó la cuenta y le dijo al camarero que no necesitaban más bebidas. No parecía sorprendido de que ella llegara al club en un Uber. Así que se subieron a su coche y Martín condujo de regreso al apartamento. Vicky, tal vez estoy preguntando esto un poco tarde, pero ¿cuánto bebiste? Fue mi primer vaso de vino en el bar. ¿Cuándo te acercaste? ¿Cuál es la pregunta? Porque no aprovecho de las mujeres borrachas. No te preocupes por eso, Martín. Entraron en su garaje subterráneo y tomaron el ascensor a su piso. Vicky se aferró a él todo ese tiempo, y lograron besarse apasionadamente varias veces tan pronto como se cerró la puerta. ¡Oh, Dios mío! Vicky, estás impresionante. Gracias, Martín. Pero, ¿solo vas a mirar? Definitivamente no solo a mirar. Entonces, muéstrame tu dormitorio. Martín tomó su mano y la llevó por el pasillo. Afortunadamente, Dallas estaba visitando a su madre ese fin de semana. Espero que tengas protección, dijo Vicky. Martín tenía un pequeño suministro en su cajón de la mesita de noche, y lo sacó, colocándolos en la mesilla. Finalmente recuperaron la cordura después de más de una hora de intimidad continua y excelente. Martín estaba acostado boca arriba. Vicky estaba acostada del lado izquierdo y se acurrucaba junto a él. No estaban completamente dormidos, pero estaban relajados. En ese extraño limbo entre el sueño y la vigilia, Martín sintió más que vio a Vicky levantar la cabeza. Martín, acabo de recordar que había un cierto problema de disfunción eréctil en esta historia, así que me preguntaba si lo recordarías. Maravilloso. Obviamente, eso ya no es un problema. ¿Qué pasó? Un par de meses después del incidente del roble, comencé a sentir, bueno, una sensación de hormigueo. ¿Cómo lo diría? Esto es lo que imagino que se sentirá cuando una extremidad paralizada comience a recuperarse. Esto continuó durante varias semanas. ¿Seguías casado? ¿Qué le dijiste? Oficialmente, todavía casado. Sí. Pero hemos estado viviendo separados durante varias semanas. Y, no le dije nada. No era asunto suyo. Durante los siguientes meses, comencé a tener erecciones matutinas con más frecuencia y a veces incluso durante el día. Después de 8 o 9 meses, todo volvió más o menos a la normalidad. ¿Qué dijeron los médicos? No tenían una respuesta, al menos no una seria. Realizaron todo tipo de pruebas y escáneres y los compararon con los mismos que tenía cuando no funcionaba. Y no pudieron señalar nada. En última instancia, lo atribuyeron a un capricho del cerebro. ¿Creen que golpear el árbol resolvió el problema? Simplemente no lo saben. Quizás fue el árbol, o tal vez fue un cerebro que simplemente se curó por completo. No hay forma de saberlo. Bueno, entonces tengo suerte. Supongo que está bien si me quedo esta noche. Bueno, ¿vamos a tener noche otra vez por la mañana y luego desayunaremos juntos? Se acomodaron para dormir, pero Martín tenía una pregunta más. Vicky, ¿crees que estás lista para una relación seria? Hubo una larga pausa, y Martín temió haber cometido un error y asustarla. Medio esperaba que ella se levantara de la cama y pidiera un viaje a casa. No había duda sobre su atracción por él. Y no era solo su belleza física. Ella era inteligente y disfrutaba de su compañía. Esto, por supuesto, no era amor. Sin embargo, después del divorcio, ella fue la primera mujer en la que pensó seriamente. ¿Podemos hablar de esto por la mañana? Por supuesto. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Martín.
Vicky se despertó antes que Martín. Se veía tranquilo, así que simplemente lo dejó dormir. Se duchó y luego fue a la cocina para ver qué podía hacer para el desayuno. La pregunta de Martín antes de irse a dormir la tomó por sorpresa. No es que no estuviera atraída por él, pero realmente estaba enfocada en pasar un buen rato. Se había estado diciendo a sí misma durante meses que no necesitaba un hombre en su vida, y en cierto nivel eso era cierto. Tenía un buen trabajo y algunos amigos geniales, así que no necesitaba un hombre. Pero si fuera completamente honesta consigo misma, realmente lo quería. ¿Pero qué diría un chico decente después de que ella le dijera la verdad? Martín fue despertado por el olor a algo cocinando. Tropezó en la cocina para descubrir que Vicky había usado su camisa de la noche anterior y encontrado el delantal que guardaba en su armario. Iba a invitarte a desayunar. Es demasiado tarde ahora. Puedes invitarme a almorzar. Ve rápido, date una ducha y el desayuno estará listo 10 minutos después. Martín se unió a Vicky en la cocina justo cuando ella estaba preparando los platos. Sobre la mesa había una tortilla, un par de salchichas y una rebanada de pan tostado con mantequilla. No sabía que tenía salchichas. Estaban en el congelador. Espero que sea comestible. Martín dio un bocado y dijo que estaba delicioso. El desayuno en sí fue relativamente tranquilo, con Martín encargándose de limpiar la cocina, ya que Vicky le había hecho el favor de preparar la comida. Charlaron sobre nada en particular hasta que terminaron. Y cuando todo estaba en el lavaplatos, se volvió hacia Vicky. ¿Estás lista para hablar? En su mayoría. Escucha, Vicky, no quiero ponerte en una situación difícil o interferir en tus asuntos. Si no estás interesada en nada más que en acostarte, entonces es lo que es. No me debes nada. Lo sé. Solo necesito contarte algo, ¿podemos hacerlo en el dormitorio? Estaré más cómoda allí. Se tomaron de las manos y caminaron hacia el dormitorio y se sentaron en la cama mirándose el uno al otro. Vicky apretó fuertemente las manos de Martín. Martín, sé que realmente nos conocimos solo anoche. Al menos en el mundo real, creo que eres un gran chico y definitivamente me gustas. Pero hay algo que necesito contarte. Dije que mi esposo me dejó por una chica de 20 años, y es cierto, pero esa no es toda la historia. La razón principal por la que me dejó es porque no puedo tener hijos. Él quería hijos y fue en busca de alguien que pudiera dárselos. No quería adoptar a un niño. Consideraba no tener hijos propios como una especie de fracaso, y yo era la razón de ello. Y no, realmente no tengo idea de cómo se siente después del divorcio. Tengo más de 40 años. Tengo una hija adulta. No me importarían los hijos, pero eso no es una barrera. Me alegra escuchar eso. Otra cosa que quiero que sepas, bueno, al menos quiero ser honesta. No estoy muy orgullosa de ello. Después de que el divorcio se finalizó, me sentí bastante mal conmigo misma. Estaba envejeciendo y acababa de perder a mi esposo con una mujer casi la mitad de mi edad. Tengo 37 años, si te lo estás preguntando. Estoy interesada. Pero en ningún caso iba a preguntar. Ambos se rieron ligeramente. También me sentía, bueno, incompleta, supongo que es la mejor palabra. Para decir la verdad, no me sentía como una mujer en absoluto. ¿Cómo puedes ser una mujer y no poder tener hijos? Sé lo que estás pensando, pero así es exactamente como me sentí en ese momento. Así que decidí demostrar que soy una mujer. Y si no podía ser una mujer teniendo hijos, entonces iba a ser una mujer. Satisfaciendo a los hombres, en su mayoría anónimos, pero había muchos de ellos. Me llamaba Angela y nunca me negaba a ir a casa con alguien cuando quería. Esto continuó durante varios meses hasta que me di cuenta de que este comportamiento era autodestructivo y comencé a ver a un terapeuta. Incluso entonces, seguí haciéndolo, aunque con menos frecuencia, hasta que finalmente llegué a un punto en mi vida en el que pude parar.
¿No fue eso lo que estabas haciendo anoche? Martín preguntó cuidadosamente. No juzgaba y no quería que ella lo pensara. Pero anoche ella era una mujer mayor en busca de presa. No había duda al respecto. Sí, lo era. Así que tengo necesidades como mujer, y a veces algo para satisfacerlas. Pero sí antes, generalmente me iba con el que me llamaba primero. Ahora soy selectiva en quien elijo. Hubo muchas noches en las que llegaba a casa sola y, ya sabes, me ocupaba de todo yo misma. Supongo que debería alegrarme de haber pasado la prueba. Por supuesto, Martín, realmente disfruto pasar tiempo contigo. Y para responder a tu pregunta, me gustaría explorar más. Pero quiero ser honesta acerca de lo que he experimentado. De hecho, me hice revisar, y afortunadamente no me contagié nada, lo cual fue increíblemente afortunado. No necesito anticonceptivos, pero puedo obtener una nota de mi médico si necesitas pruebas. Suponiendo que estés dispuesto a intentarlo, me gustaría que ambos nos hagamos pruebas y acordemos ser exclusivos. Martín permaneció en silencio durante varios minutos. Vicky esperaba inquieta pero pacientemente. Finalmente, estaba listo para responder. Vicky, gracias por tu honestidad. Sé que fue muy difícil. Creo que te debo lo mismo. Nuestra experiencia no es muy diferente. Después de mi divorcio, me alegré de haberlo superado, pero me sentí deprimido por mi incapacidad. No tenía idea de cómo alguna vez tendría una mujer y enfrentaba la perspectiva de vivir completamente solo. Mi terapeuta señaló que a medida que envejecemos, muchas mujeres pierden interés en el coito íntimo y prefieren el afecto no íntimo. Pensé que tendría que encontrar a una mujer mucho mayor que yo o esperar unos años cuando volviera a tener una erección. Y aun cuando parecía que todo volvía a la normalidad, no estaba en la mejor condición. Y así como sentiste la necesidad de demostrar que eras una mujer, sentí que necesitaba demostrar que era un hombre. Salía mucho para encontrar mujeres para llevar a la cama, demostrando al menos en mi mente lo bueno que era en eso. No era más selectivo que tú. Algunas mujeres eran más o menos como. Bueno, digamos que he tenido algunas bicicletas de la ciudad y he abierto muchas puertas en la ciudad. Esto continuó por un tiempo y no tuve tanta suerte como tú. Me desperté con un ataque de gonorrea, además de tener que admitirle a mi médico que no tenía idea de los nombres de mis parejas en la cama. Aclaramos todo y durante la terapia comencé a enfocarme en mi comportamiento. Ha pasado mucho tiempo desde que he estado con una mujer sin protección. Pero estoy feliz de hacerme la prueba y no tengo problema en ser exclusivo. Entonces, ¿vamos a intentarlo? ¿Tú y yo?, Vicky preguntó, parpadeando y sabiendo la respuesta. Apuesto a que sí, respondió Martín a esta pregunta retórica. El suministro de protección de Martín se agotó antes del mediodía. La confrontación casi inevitable con Diana ocurrió después de que Martín y Vicky llevaran saliendo unos 3 meses. Su relación era muy sólida y Vicky y Dallas se llevaban bien. Martín y Vicky tenían sus propias casas, pero pasaban todas las noches juntos y parecía que se iban a casar. Fueron a un club dirigido a una audiencia más madura. Había un DJ tocando música y los interiores estaban diseñados para separar la pista de baile de las mesas, permitiendo una conversación real. Martín y Vicky disfrutaron de sus bebidas y charlaron sobre esto y aquello. La noche iba bien, así que Vicky se sorprendió cuando la sonrisa de Martín desapareció de repente y sus ojos miraron más allá de ella. Siguió su mirada. Martín y Diana se vieron casi al mismo tiempo mientras que la cara de Martín se volvía neutral. La cara de Diana mostraba una sonrisa mientras caminaba hacia la mesa. Diana permaneció amargada después del divorcio. Incluso después de todo este tiempo, todavía creía que realmente no había hecho nada malo, excepto tal vez por la falta de discreción. Pero satisfacer sus necesidades íntimas con otro hombre cuando su esposo no estaba a la altura definitivamente no estaba en la lista de cosas que estaban mal. Entonces, cuando se acercó a la mesa, su intención no era ser agradable. Martín,
qué agradable verte, Diana dijo en un tono que dejaba claro que estaba siendo sarcástica. Diana, Vicky, esta es mi ex esposa, Diana. Diana, esta es Vicky, Martín dijo, presentándola, aunque hubiera preferido no hacerlo. Encantada de conocerte, Diana. He oído mucho sobre ti, Vicky dijo. Bueno, no he oído absolutamente nada sobre ti, Diana respondió amargamente. Estamos divorciados, Diana. Han pasado más de un año. Mi vida ya no es asunto tuyo. Ahora, si no te importa. Martín dejó la frase colgada, pero la implicación era claramente que estaba invitando a su ex esposa a que los dejara solos. Oh, por supuesto, Martín. No quiero molestar tu cita. Pero Vicky, hay algo que necesito decirte. ¿Y qué podría ser? Vicky preguntó, mirando a Martín antes de volver a mirar a Diana. Probablemente no quieras meterse con él. Nos divorciamos porque ya no podía hacerlo. Martín simplemente encogió los hombros. Era el juego de Vicky. Diana pensó que los tenía en sus manos, que había echado una llave inglesa en la relación de Martín como él había hecho con ella y Bill. Iba a disfrutar esto. Sin embargo, su felicidad fue de corta duración. Entonces eso es bueno. Porque si esa cosa en la que estaba saltando anoche no estaba excitada, entonces una erección real probablemente me mataría. La sonrisa de Diana desapareció inmediatamente. Vicky y Martín intercambiaron miradas que se burlaban ligeramente del triste intento de Diana de interponerse entre ellos, y Diana simplemente se quedó confundida. Espera, ¿de qué está hablando? Martín, no querrás decir que esa cosa funciona, ¿verdad? Parece que durante las raras reuniones, Dallas no informó a su madre sobre la vida personal de Martín. Como un campeón, Diana. Tan bueno como siempre. Pero, ¿cómo es posible? ¿Los médicos han encontrado una cura? Martín y Vicky guardaron silencio, permitiendo que Diana se emocionara aún más. Vamos, Marty. Este problema terminó con mi matrimonio. Creo que al menos merecía saber que estaba mal. La sonrisa desapareció del rostro de Martín. En primer lugar, Diana, fue tu comportamiento lo que terminó nuestro matrimonio, no mi condición. Tú tomaste la decisión de hacer lo que hiciste, no yo. En segundo lugar, no mereces estamos divorciados, y mis asuntos son solo mis asuntos. Vamos, Marty. Puedes culpar mi elección todo lo que quieras, y no puedo decir que estés equivocada, pero no haría esto si todo estuviera normal, Diana. Simplemente sucedió. Los médicos piensan que sea cual sea el problema, después de ese primer accidente, solo necesitaba tiempo para recuperarme. Si hubieras sido paciente y te hubieras quedado conmigo durante mi enfermedad. Como decían nuestros votos, todavía estaríamos casados. La boca de Diana se abrió de par en par mientras trataba de pensar qué decir. Esta información la sorprendió. No puedo creerlo. Dios realmente debe odiarme, murmuró. ¿Qué fue?, preguntó Diana, con los ojos brillando. Nada. Nada en absoluto. Ahora ya lo sabes. ¿Podrías por favor dejarnos por el resto de nuestra noche? Diana se quedó pensativa durante unos 30 segundos, luego miró a Martín a los ojos. Tienes razón, Marty. Lo siento. Estaba equivocada al hacer lo que hice. Fui corta de miras y egoísta. Debería haber sido más fuerte. Arruiné un buen matrimonio. Lo siento mucho. Diana se dio la vuelta y se fue, no solo de su mesa, sino también del club en sí. Martín y Vicky la vieron irse hasta que estuvo fuera de la vista, sintiendo realmente lástima por ella. Martín luego se volvió hacia Vicky. Bailemos, mi amor. 6 meses después, Martín y Vicky se casaron. ¿Qué harías si fueras el protagonista? ¿Qué emociones te evocó la historia? Escribir tu opinión en los comentarios será agradable de leer hasta que haya nuevos videos.